Corporativo Sonprosa presenta. Bienvenidas y bienvenidos a En Serio Noticias. Hoy vamos a estar platicando acerca de la alerta de violencia de género. Hay que enfatizar que en nuestro país, de acuerdo con el INEGI, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia. Pero, ¿cuáles son los impactos que ha tenido el estado de Morelos a partir de que se emitió en el 2015? Aquí parte de lo que le presentamos. El diario acontecer es parte de la historia. Las noticias desde un punto de vista analítico, crítico y veraz. Con los profesionales de la información. En Serio Noticias. 30 años liderando la información. Comenzamos. Hoy tenemos un programa especial para hablar de un tema que tiene que ser importante, de verdad, para toda la sociedad y que tiene que ver con la violencia que pues hemos vivido durante varios años ya, pero que definitivamente nos requiere de mejores acciones, tanto de las autoridades como de la sociedad. Y qué decir de organizaciones que han estado impulsando precisamente el que se pueda tener mayor información que permita generar políticas de respuesta por parte de la autoridad. Y en ese sentido quiero agradecer que nos acompañe José Martínez Cruz, él como integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos. Siempre es un gusto saludarte, Pepe. Michelle, muchas gracias por la invitación y pues para abordar temas que son de interés público muy graves, muy delicados y en la medida de las posibilidades, pues aquí estamos para comentarlo al respecto. Que ustedes pues son precisamente quienes han seguido toda la alerta desde hace varios años, pero déjame comenzar esta entrevista pidiéndote que nos digas a las personas que nos están siguiendo, de pronto a las mamás, papás, a todos quienes están en su casa, a las jóvenes, los jóvenes, ¿por qué tiene que ser importante el que nosotros estemos bien enterados de lo que representa una alerta de violencia de género en el estado de Morelos? Sí, yo creo que es muy importante en efecto que se tenga conciencia de lo que implica respetar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, que está en la base precisamente de lo que hemos documentado a lo largo de los años y que la sociedad pues ha venido reconociendo como un derecho, porque hay que decir claramente, no siempre los derechos están establecidos en leyes, es una lucha que se tiene que estar dando para que se sistematicen en una norma que obligue y que mandate a la autoridad y que sea de obligatoriedad el cumplimiento por parte de toda la sociedad. Pongo el caso específicamente del feminicidio porque no estaba tipificado el feminicidio. Pero hay que decirlo que otro tipo de violencias contra las mujeres tampoco estaba tipificado, por ejemplo, ¿no? Es decir, violencia sexual no estaba tipificada, la violación sexual no estuvo tipificada durante mucho tiempo. Es a partir de luchas concretas de mujeres, movimientos feministas, de derechos humanos, de la población, que se ha venido dando esta situación. Y pongo el ejemplo concreto de qué significa una alerta de violencia de género, pero en función de cómo se elaboraron leyes que lo permiten. Desde el año 2000, cuando menos, en Morelos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos empezó a documentar todos los casos de muertes violentas de mujeres, todos. Entonces, eso significó que en el 2003 hiciéramos un primer corte de algunos casos que se habían presentado, lo diéramos a conocer a los medios de comunicación y que posteriormente nos pidiera a Marcela Lagarde, que era diputada federal, feminista, que participáramos con ella en un equipo que integró de 10 estados de la República para hacer un estudio sobre el feminicidio, partiendo de lo que había ocurrido desde los años 90 en Ciudad Juárez, pero que pues era un problema general. Entonces dijo, hay que documentarlo. Morelos, hicimos el estudio del 2005 y presentamos una investigación de los casos que habían ocurrido en Morelos. Hay un informe de Morelos, de 10 estados de la República, incluyendo Morelos, para elaborar la iniciativa de ley para prevenir, para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que se aprobó en 2006-2007. En esa ley se incorpora un apartado donde dice, cuando existe muerte violenta de mujeres en un periodo y en un determinado lugar durante X tiempo y con tales modalidades, debe emitirse una declaratoria de alerta de violencia de género que involucre a todas las autoridades para tomar medidas de atención, prevención, sanción y erradicación. Así lo dice la ley. Desde 2007 que se aprobó, y después se modificaron los códigos porque se incluyó en el Código Penal el delito de feminicidio. Entonces, en el 2013
elaboramos un informe, que son 530 casos de feminicidio en Morelos, y ese documento lo fundamentamos, que es bastante amplio, y lo presentamos a la CONAVIM. Oye, déjame ahí entonces pausar un poquito en el sentido de, ¿ustedes cómo documentaron todos estos casos? Porque quizá hoy pensamos, ¿no? Es que hay cifras oficiales, es que cuál es el reporte que tienen las fiscalías, las carpetas de investigación. ¿Cómo lo hace en este caso la Comisión Independiente? En esos años, vaya. No, desde el primer momento nosotros lo documentamos por dos fuentes, después incorporamos una tercera. La primera fuente eran los medios de comunicación. En el medio de comunicación que salió una nota en donde privaron de la vida a una persona, a una mujer, en ocasiones no decían, incluso si era hombre o mujer, pero privaron de la vida a alguien. Y después se sabía que era una mujer. Ahí constatábamos no solamente un medio, sino varios medios para confrontar los datos, y después había familiares de personas que nos daban el informe y nos decían, uno de los primeros casos que recuerdo, encontraron el cuerpo de una mujer tirada en la autopista, cerca de la Pera, y el reporte del primer periódico, muere una mujer en accidente en la autopista. Nos llama la atención, ¿por qué en la autopista había un accidente? ¿Y en dónde? En la Pera, no puede ser, o sea, ¿cómo? ¿Iba caminando en la Pera? Y después, ¿estaba desnuda? Bueno, no puede ser que haya sido un accidente. Y así vamos incorporando elementos que nos dieron en primer lugar los familiares. Nos dijeron, no, ella tenía lesiones, huellas de agresión sexual, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo va a ser un accidente? Bueno, ahí lo documentamos, dijimos, no, eso tiene que investigarse como un hecho doloso, no una muerte accidental. Es decir, había casos que estaban maquillados prácticamente. Totalmente. Entonces no respondía a lo que ocurría realmente. Pero entonces documentamos los casos y los confrontamos con esas dos fuentes, y una tercera, le pedimos a la autoridad que nos dijera, oiga, ¿cuántos casos han ocurrido? La autoridad se niega. Ahora existe el Instituto de Acceso a la Información, antes no, antes simplemente se negaban a darnos información. Son secretos, por la secrecía de la investigación, no se da información a nadie. No nos daban información, pero empezaban poco a poco a fluir fuentes oficiales. O en ocasiones daban los informes de gobierno y ahí daban algunos datos. Son las tres fuentes que tuvimos. Cuando documentamos 530 casos, los confrontamos y los comparamos. De todos esos 530 casos, se los presentamos a la CONAVIM, y la CONAVIM analizó nuestro documento y dijo, cumple las características de lo que establece la ley. Y le dijo al gobierno del estado, mira, están todos estos casos, te damos 6 meses para que implementes una serie de medidas para que subsanes esta situación, de impunidad sobre todo, porque son casos que no se investigan y por lo tanto no se sancionan, están en la impunidad. Que algunos de ellos entonces todavía fueron previos a que estuviera tipificado el feminicidio. Ya estaba tipificado el feminicidio, para ese entonces ya estaba tipificado, pero no había una fiscalía especial para esos casos, no había mecanismos, no había protocolos, ¿no? Entonces se investigaban, cuando se investigaban, como un homicidio, como cualquier otra persona. Bien, así entonces es como se otorga esta alerta de violencia de género. Pero para que se otorgue, requiere que primero le dan 6 meses al gobierno, el gobierno da un informe y la CONAVIM lo revisa y dice, no, pues no se cumplieron lo que yo te recomendé, te dije tales medidas, tú no. Entonces yo te emito una alerta de violencia de género. Muy bien, entonces hubo como un primer llamado al gobierno para decir, tienes 6 que cumplir meses. esto, y no ocurrió. Por eso fueron 2013 que hicimos el informe. El 2014 lo revisan, le dan los 6 meses, lo revisan durante todo el 2014, 2015 incluso, ya se había pasado mucho tiempo y dijimos, ¿qué pasa? Entonces tuvimos una reunión con el propio gobierno, con el gobernador del estado. En ese momento tuvimos una reunión y CONAVIM vino y dijo, a ver, miren, planteamos que se emita una alerta de violencia de género en Morelos. Nosotros la pedimos para todos los municipios, 33 en ese momento. El gobierno del estado dijo, no, para todo el estado no, porque era tomar medidas y hacer acciones concretas. Trabajar. Dijo, no, pedimos solamente que sean 10 municipios. Nosotros dijimos, no puede ser, o sea, no, dijo el gobierno, 6 municipios. Y nosotros dijimos, no, en 10 municipios es donde está concentrado, pero todos los municipios tienen, pero en 10 está concentrado. El gobierno dijo, no, 6. CONAVIM, que resolvió, 8.
Ya ahí quedó como entonces en el promedio. Oye, vamos a hacer la pausa, pero al regresar pues quisiera justo que platicáramos cómo estamos, porque han pasado ya prácticamente 8 años desde que se hiciera ya la alerta, desde que se emitiera para el estado de Morelos y específicamente en estos 8 municipios. Pero como dices, pues definitivamente hay todavía mucho por hacer. Vamos a la pausa, regresamos aquí en Serio Noticias. Es el momento de hacer una pausa. Regresamos con más información. Al puro estilo de En Serio Noticias. Solo la verdad. Amigos de Cuautla, Spin by Oxxo ya está aquí, que es el medio de pago que agilizará tu día a día a través de una app y una tarjeta Visa para enviar y recibir dinero, pagar con tu tarjeta, hacer pagos y mucho más donde quiera que estés, ya sea en Avenida Reforma o en el mero centro de Cuautla. Spin by Oxxo, así de fácil. Sí, pues. Colágeno hidrolizado, fórmula en polvo para preparar bebidas. Lab Organic Green ha creado la fórmula perfecta de colágeno hidrolizado de algas marinas. Nuestra fórmula también es eficaz para ayudar al tratamiento de osteoartritis y osteoporosis. Los péptidos de colágeno reducen el dolor de las articulaciones. Colágeno hidrolizado. Su precio normal es de 999 pesos. Precio de introducción a solo 699 pesos. Pídelo ahora por WhatsApp al 777-611-1000. ¿Ya conoces el refrigerador comunitario del Sistema DIF Morelos? Es un proyecto para que las personas en situación de calle vulnerables tengan que comer. Sé parte de la acción. Lleva alimentos frescos o de la canasta básica a Adolfo López Mateos, esquina Dr. Guillermo Gándara, número 100, Colonia El Vergel, Cuernavaca. Toma lo que necesites, deja lo que no. Más informes en las redes sociales del DIF Morelos. Juntos, ayudemos de corazón a quienes más lo necesitan. Diversión, sabor, magia, emoción. La Flor Jardín de Eventos. Reservaciones 777-564-4147. El único e inigualable Marco Antonio Solís. Y ahora te vas. El gran compositor, el poeta del siglo, vuelve a los escenarios con su gira, el Buki World Tour. Me gustas tanto. Sé parte de este mágico momento y vive una gira espectacular que nunca olvidarás junto a tus seres queridos. Péntame. Boletos a la venta ya, disponibles en marcoantoniosolis.com. Como yo. Recuerda que en Grupo Somprosa puedes contratar vallas de publicidad y espectaculares. Llámanos 777-11-2613. Se acerca el fin de semana, ven a relajarte y disfruta de la promoción Viernes Gin al doble a partir de las 7 de la noche. La Espadería, Viernes de Gin al doble, Avenida Río Mayo número 13. Reservaciones al 777-890699. Estamos de regreso con más información. En Serio Noticias. Ya estamos de vuelta aquí en Serio Noticias. Hoy que tenemos este programa especial con una persona que de verdad yo recuerdo, Pepe, pues marchando, levantando la voz por los derechos de muchas personas, de trabajadores, pero también en este caso, y lo que nos ocupa hoy, pues es hablar acerca de la violencia en contra de las mujeres. Y precisamente cuando te recuerdo en todas estas marchas, yo no sé en cuántas hayas participado Bastantes. tú, pero no sé cómo estamos hoy en día, porque de pronto pues cuando empezamos a escuchar tanta violencia, tanta inseguridad, uno se pregunta, oye, ¿estamos mejor? ¿Hemos retrocedido? ¿Cuál es tu lectura sobre esto? Mira, para nosotros partimos de análisis concretos y realidades específicas, históricas, por eso es que documentamos mucho los casos, hacemos análisis y hacemos propuestas de respeto a los derechos de todas las personas en general, por supuesto, desde hace 33 años, pero también desde hace, ya se van a cumplir en efecto 8 años de la alerta de violencia de género, porque cuando se aprobó el 10 de agosto de 2015 para los 8 municipios, pues te digo, habíamos documentado 530 casos. ¿Qué ha ocurrido de entonces a la fecha? Durante este periodo de tiempo
hemos documentado hasta el año anterior, 2022, 1.300 y tantos casos de feminicidio. 1.300, es decir, ¿de qué estamos hablando? De que se ha duplicado de los casos que nosotros documentamos del 2000 al 2013 hasta el 2022, se han duplicado, más del doble ya van. Y si hay alerta de violencia de género, algunos dicen, pues no sirve de nada. No, nosotros decimos, si no hubiera alerta de violencia de género estaríamos peor. ¿Por qué? Porque las medidas son para atender, prevenir, sancionar, que permita erradicar el feminicidio. Ese es el objetivo de lo que dice la ley. Oye, cuando escuchamos entonces todos estos pasos que nos has dicho y que incluye esa alerta de violencia de género, pues es que es para diversas autoridades. Hay muchos que tienen que estar actuando entonces en el sentido de que se pueda erradicar la violencia. Exactamente, o sea, la primera autoridad que recibe el decreto es el gobierno del Estado, el Ejecutivo, porque él es el responsable de garantizar la aplicación de las leyes en todos sus sentidos y ejecutarlas. Entonces, después le dicen específicamente a cada dependencia, Comisión Estatal de Seguridad Pública, Fiscalía, ¿no?, para mencionar las directamente vinculadas con la prevención y la investigación. Pero también para el Tribunal Superior de Justicia, porque también implica qué casos investiga, qué casos sanciona, que le remita a la Fiscalía. Pero también a salud, al sector salud, porque muchos casos de violencia contra las mujeres llegan en primer lugar al sector salud, porque son las mujeres que van golpeadas, antes del feminicidio, llegan violentadas. Para la educación, sector educativo, para la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué? Porque debe ser campañas de prevención, de educación en materia de que no haya violencia contra las mujeres. Y así, todas las dependencias tienen algo que ver con las medidas que se les recomiendan. Es decir, no solamente a la Fiscalía, porque a veces dicen, es que la Fiscalía no cumple su trabajo. Bueno, sí, no lo cumple, pero no solamente es la Fiscalía, son todas esas dependencias. Y también a los municipios, o sea, cada municipio tiene una medida concreta o varias medidas que se le decretan para que cumpla. Por eso es que actualmente se han actualizado leyes, por eso es que se han creado instituciones. Por ejemplo, ya estaba el Instituto de las Mujeres, que por cierto el primer Instituto de las Mujeres se opuso a la alerta de violencia de género. Dijo, no es necesario, estamos en contra de que sea, porque estamos aplicando las medidas, ¿no? Pero no, le dijo Gobernación y la CONAVIM, no, pero es que no están cumpliendo estas medidas y por lo tanto se tiene que aplicar. Ahora, los ayuntamientos tuvieron que crear instancias de las mujeres, porque no había políticas municipales para recibir en primera instancia las denuncias de las mujeres, acompañarlas, darles asesoría, darles acompañamiento psicológico, todo lo necesario. Oye, escuchamos y son diversos cambios que se tuvieron que hacer y que a lo mejor ahorita, ya en este 2023, estamos acostumbrados a hablar de instancias de la mujer, a hablar de programas que se están lanzando sobre prevención, pero eso no era así hace unos años. No existía. Es a partir de la situación, primero de violencia tan grande que teníamos y después que tenemos, y también pues a partir de la alerta que obliga entonces a que se dé todo esto. Pero fuimos a la Fiscalía, incluso antes, llegamos y le dijimos, mira, es que hay muchos casos de mujeres, atiéndanlos. Pues sí se están atendiendo. No, pero algo especializado. Bueno, se creó una agencia del Ministerio Público para atender los casos de mujeres, pero ahora ya existe una área de atención a casos de violencia feminicida, ya ahora, recientemente, y ya se ha ampliado, ya tienen personal especializado, etcétera. Como en su momento tampoco existía para niños y niñas, les dijimos, miren, casos específicos. Bueno, ¿se ha modificado? Sí. ¿Es importante? Sí. ¿Por qué? Porque quiere decir que los ministerios públicos, las personas que atienden los ministerios públicos, deben tener capacitación específica para atender los casos concretos. Pues pensaríamos entonces que se tiene que aplicar permanente, que tendrían que estar entonces las medidas. Pero pues algo está sucediendo. Entonces, déjame ir a la pausa y regresamos para platicar acerca pues de este último informe que también ustedes han presentado. Pausa y regresamos aquí en Es el momento de hacer una pausa. Regresamos con más información. Al puro estilo de En Serio Noticias. Solo la verdad. Amigos de Cuautla, Spin by Oxxo ya está aquí, que es el medio de pago que agilizará tu día a día a través de una app y una tarjeta Visa para enviar y recibir dinero, pagar con tu tarjeta, hacer pagos y mucho más donde quiera que estés, ya sea en Avenida Reforma o en el mero centro de Cuautla. Spin by Oxxo, así de fácil. Sí, pues.
Diversión, sabor, magia, emoción. La Flor Jardín de Eventos. Reservaciones 777-564-4147. Gojin Cuernavaca. Esfuérzate y sé valiente. Estamos ubicados en Nueva Italia 707, a 2 cuadras del Colegio Morelos. Para más información, comunícate al número 777-242-7732. Clases de Baby Gym, gimnasia artística, parkour, danza aérea. Niños desde 2 años de edad y clases para adultos. ¿Ya conoces el refrigerador comunitario del Sistema DIF Morelos? Es un proyecto para que las personas en situación de calle vulnerables tengan que comer. Sé parte de la acción. Lleva alimentos frescos o de la canasta básica a Adolfo López Mateos, esquina Dr. Guillermo Gándara, número 100, Colonia El Vergel, Cuernavaca. Toma lo que necesites, deja lo que no. Más informes en las redes sociales del DIF Morelos. Juntos, ayudemos de corazón a quienes más lo necesitan. Se acerca el fin de semana, ven a relajarte y disfruta de la promoción Viernes Gin al doble a partir de las 7 de la noche. La Espadería, Viernes de Gin al doble, Avenida Río Mayo número 13. Reservaciones al 777-890699. Estamos de regreso con más información. En Serio Noticias. Estamos de vuelta, gracias por seguir aquí en Serio Noticias. Hoy en este programa especial para hablar acerca de la alerta de violencia de género que tenemos vigente aquí en el estado de Morelos y sobre todo los informes que también se detallan desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos. Platicamos con José Martínez Cruz y nos decías, cada 6 meses entonces ustedes realizan este balance. ¿Cómo nos encontramos ahorita? Mira, el último informe que presentamos, 7 años y medio de la alerta de violencia de género, demostramos que el año 2022 fue el más alto en términos de casos, de números de violencia feminicida. 107 casos documentamos. Claro, tenemos discrepancia con la Procuraduría, con la Fiscalía General del Estado, porque reconoce como 39 casos, creo, ¿no? Varía. Pero el protocolo de la propia Fiscalía, que es vigente, dice, lo primero que establece es, toda muerte violenta de mujeres tiene que ser investigado en principio como feminicidio, en principio. Si después en el transcurso de la investigación resulta otra cosa, bueno, pero en principio, por lo tanto, todos son casos de feminicidio, porque todos los que nosotros documentamos son muertes violentas de mujeres. Ahora, ¿por qué decimos que durante este 2022 pues fue el más alto y desafortunadamente en 2023, los meses que van, pues siguen ocurriendo casos igualmente que mantienen en lo más alto la violencia feminicida? ¿Por qué? Porque como lo señalabas, si se dejan de aplicar medidas, vuelve a repuntar, porque es un problema de seguridad, sí, para toda la ciudadanía y desafortunadamente, pues en ocasiones es hombres y mujeres. El último caso, que hoy hubo una movilización, marcha y demás, ¿qué pasa? Que la gente protesta porque matan a 2 hombres y una mujer, de manera terrible, ¿no? Entonces, en el caso de la mujer, la autoridad dice, no, pero es que es derivado de otros factores. Bueno, pero entonces es un agravante, debe ser considerado un agravante del feminicidio porque ocurrió en el contexto de la muerte de otras personas. Por eso, es que incluso una de las medidas que no han cumplido la Fiscalía es crear una unidad de contexto que analice histórica, antropológica, social, política, económicamente, etcétera, todo el fenómeno delictivo que lleva al feminicidio, que en ocasiones parte de la violencia dentro de la casa, de violencia al interior de las familias, y que en muchas ocasiones no se denuncia, pero a veces llega al sector salud, como te decía, llega al sector salud y entonces ahí el Ministerio Público adscrito al sector salud debe decir, oye, no, esto no fue que se cayó la persona, la mujer, sino fue derivado de una violencia que debemos analizar por qué. En fin, es toda una cadena que debe de quedar muy claro al respecto del papel que en este caso, cuando ya ocurre el hecho, le corresponde absolutamente a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando, si no judicializa, pues queda en la impunidad, pero en ocasiones judicializa mal. Entonces los jueces revisan el caso y a veces dejan libres a los feminicidas. Claro, no tienen las evidencias. No tienen todas las evidencias. O a veces hay jueces que tampoco aplican plenamente los propios criterios establecidos en la ley
para juzgar con perspectiva de género, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace poco tiempo ya dijo también lo mismo que el protocolo: toda muerte violenta de mujer debe ser investigado y sancionado como feminicidio. Oye, ya que estamos precisamente pues hablando de lo que toca hacer a instituciones, nos dijiste ya deficiencias que hay en la Fiscalía, también que le correspondería al Poder Judicial. ¿Qué pasa con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo y en este caso pues, también con el mismo Instituto de la Mujer? ¿Qué faltaría? Mira, con el Ejecutivo hemos pedido una reunión con el gobernador, no nos han dado, nos hemos reunido con el secretario de Gobierno, sí, en varias ocasiones, y nos han informado, ya nos han dado informes. Lo estamos analizando para ver cuáles son las medidas cumplidas y cuáles no. El grupo interdisciplinario, que es académicos que investigan y que van revisando, también está por emitir su informe, su evaluación. Pero no ha cumplido muchas medidas, la mayoría de las medidas no las ha cumplido. No las ha cumplido. Están algunas en proceso de cumplimiento y otras no cumplidas, ¿no? Es grave. El Ejecutivo del Estado. El Legislativo tiene el mandato de homologar las leyes, todas las leyes, para que se garantice el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Recientemente nos reunimos con el presidente del Congreso, con la Comisión de Diputadas y Diputados, y nos dieron un informe, lo estamos analizando, y sí, mencionaron como 100 leyes o modificaciones, decretos que han emitido al respecto. Lo estamos analizando porque efectivamente algunas cosas tienen que ver con lo que ha hecho, pero todavía tiene retrasos, deficiencias, y que vamos a revisar con puntualidad. Decimos que el Instituto de las Mujeres, nos reunimos con la anterior titular, con la actual no nos hemos reunido, pero con la anterior nos dio un informe muy detallado, tuvimos incluso reuniones de trabajo muy puntuales, pero muchas omisiones o de desconocimiento de algunas otras, y discontinuidad, porque nos dijeron, miren, todo esto lo hemos hecho. Dijimos, pues infórmenlo, pero es que hay problemas con el otro equipo. No puede ser que entre las propias instituciones del gobierno, en lugar de ponerse de acuerdo entre todas y darle seguimiento, pues se peleen, a veces responden un partido, otro partido, etc. Eso me parece que es inaudito, inadmisible, porque afecta y termina dañando lo fundamental, que es la vida de las mujeres. Estamos hablando de alerta de violencia de género. Podemos hablar en general de todos los derechos humanos de todas las personas, pero en este caso específico, cuando hay omisiones, simulación, incumplimiento, falta de seguimiento por parte de las autoridades municipales, estatales o federales, redunda negativamente. Por eso decimos, a la sociedad, ¿qué le corresponde? 1, no ser omisos, no ser insolidarios, acompañar a las personas cuando sufren son víctimas, o si se dan cuenta, pues no dejarlos solos o solas en este caso, y por lo tanto fortalecer la respuesta comunitaria, solidaria, ¿no? para erradicar esa violencia patriarcal, machista, que es estructural. Muchas gracias por este programa, que espero pues sirva también para que todos nos empapemos de lo que ha representado la violencia en contra de las mujeres en el Estado. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Michelle, porque estos espacios nos parece que son importantes para que la gente se informe en serio y que a partir de ahí tome acciones de defensa de los derechos de las mujeres. Gracias. Gracias. De la Comisión Independiente de Derechos Humanos. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente noche. Nuestro compromiso es llevar la información hasta sus últimas consecuencias. En Serio Noticias, todo un equipo de profesionales al servicio de la verdad, bajo la dirección de Alberto Mojica Nava. Una producción de Corporativo Sonprosa. En Serio Noticias, todos los derechos reservados.